preparación. Si es para la guerra, dijo, ¿quién se preparará si no es un sonido que diga que esa es la hora de guerra o de batalla? Y luego Jesús, hablando de estas cosas aquí en San Juan 3, bueno, que Dios nos ayude a poder traer a escena todas estas cosas. Entonces, hay sonidos ciertos y hay sonidos inciertos. Cuando el hermano Branham toma estas escrituras de sonidos ciertos, entonces él se refiere, a operar de la persona, al operar la persona la vida cristiana en su mente, en la esfera de su cuerpo, de su espíritu y en la esfera de su alma. Cuando el cristiano está operando en la esfera de su alma, recién es el sonido, su sonido es cierto. Cuando está operando en la esfera del espíritu o de la mente, es un sonido incierto. O sea, nunca hubiésemos entendido estas escrituras, porque Pablo lo dejó ahí. Dijo, pero un día vendrá el entendimiento. Entonces, quiero lecturarles algunas partes del mensaje para basar bien, porque como les digo, nosotros podemos tomar la Biblia y tratar de decir para mí qué significa esto y dar algunos consejos, pero siendo que la Biblia es un libro completo de misterios, de Génesis, Apocalipsis, y que solo Dios lo puede revelar, bueno, hizo una obra en este día de una manera tremenda, con el séptimo ángel, por lo tanto tenemos gran bendición para poder leer la Biblia con entendimiento. Entonces, el párrafo 64 del mensaje, un sonido incierto, dice, como estaba diciendo hace unos cuantos días, aquí en alguna parte, hablando sobre el detector de mentiras. Ahora fíjense atentamente, yo quiero que presten mucha atención, le ponen un detector de mentiras a ustedes y ustedes tratan de personificar esa verdad y tratan de decir que es verdad, pero ahí en el interior de ustedes, el subconsciente está en un lugar llamado el alma. Usted dice, ¿por qué el detector de mentiras funciona? Porque no es conectado al espíritu, sino a las vibraciones que produce el alma. El alma es la esencia, el alma es la vida. Entonces dice, a través de esos nervios que están conectados con el alma, entonces es ahí donde la persona puede que en su mente esté mintiendo, fingiendo, pero la máquina no detecta lo que está en la mente, sino es en el alma. Entonces dice, y esta mente intelectual no gobierna esa vibración del sistema. La mente es solo un director. Observe lo que es la mente. La mente es un director, un maestro, un líder en una persona. Y los dirigirá a ustedes, pero es muy incapaz de traerlos a ustedes a Dios. ¿No? Por eso, hermanos, la vida cristiana no es algo así de simple. Dijo el hermano Branham, hay ABC en el cristianismo, pero también hay álgebra. Entonces empezó a hablar de científicos espirituales, y científicos trajeron a escena del mundo en el que vivimos, cambiaron la realidad del mundo en el que vivimos, han traído mejores logros y todo por el estilo. Entonces, cuando vemos aquí estas cosas, dice la mente es un gran maestro, un director, pero es muy incapaz de traerlos a ustedes a Dios. Y ese es el problema, que mucha gente no ha llegado a Dios. Entonces, su mente, ustedes no pueden conocer a Dios por medio de su mente, imposible. Es uno de los recursos o los canales que conduciría a ello, pero su alma es lo que los gobierna. Ustedes son los que son por medio de su alma. O sea, el problema es en realidad falta de entendimiento de nosotros mismos, cómo operar las cosas. Pero por la palabra puede hacerse claro esto, tan tremendo. Entonces dice las cosas que toman lugar. Y cuando uno opera en su mente, el hermano Branham empieza a mostrar cómo es cuando uno opera en su mente y cuando uno opera en su alma. Entonces, cuando uno opera en su mente, sigue leyendo el párrafo 66, sigue hablando, dice, Jesús habló de esto, dice, y dijo, de la abundancia del corazón hablan los labios. Toma Mateo 12, dice, y luego dice en Marcos 7, él dijo, en vuestro corazón me aborrecéis, o en San Juan, ¿no? Y en vuestros labios me llamáis maestro bueno. Él dijo, vosotros sois hipócritas. Cuando la vida cristiana nosotros queremos operar en nuestra mente, en esa esfera, la mente no está diseñada para volvernos a Dios. En otras palabras, la mente no está diseñada para
darnos la fuerza suficiente para obedecer la palabra que sabemos que dice la palabra. Es un gran maestro, nos enseña muchas cosas, pero no puede llevarnos a Dios. Cuando nosotros operamos así, dice, operaremos simplemente un cristianismo de hipocresía. ¿Ve? Entonces Jesús dijo, vosotros sois hipócritas. ¿Por qué? Maestro bueno, pero por dentro no es así. ¿Ve? Dice, en vuestro corazón me aborrecéis, pero vuestros labios me llamáis maestro bueno. Marcos 7 dijo, de nada sirve que me llamen Señor, Señor, cuando su corazón está lejos de mí. Solo una honra de labios. Entonces, ¿qué nos hace vivir? La misma persona puede vivir una vida hipócrita y puede vivir una vida sincera. Depende de dónde opera. Pero nosotros, la palabra de Dios viene a entrenarnos para operar donde nos conviene. ¿Ve? Y es en el alma. Y todas las cartas y la prédica de Pablo traen a escena el alma. Por eso es que mucha gente toma la Biblia, pero en la espera de su espíritu. Y no puede producir el cristianismo ni la sombra de lo que produjeron los cristianos, porque está operando en su espíritu, en su mente. Y la mente, solamente el resultado de tener la vida cristiana en la esfera de la mente es hipocresía. Y lo tremendo es hipocresía con Dios. Nos volvemos hipócritas con Dios. Tal vez vamos a la iglesia, pero adentro no está nuestra realidad. A veces dicen, hermano, que estamos en el culto, todo ahí, pero en nuestro mundo interior no estamos ahí. ¿Ve? Por eso Jesús dijo, en vano me honran. Cuando el hermano Braga dice, Jesús está hablando que es una honra vana, que su corazón está lejos, ¿ve? O que lo llama maestro bueno y luego lo aborrecen, dice, eso es porque está operando en la esfera de su mente. El maestro, ¿ve? Que es la mente, está operando de esa manera. Entonces, el párrafo 67 dice, ven, entonces dice, su alma está pensando una cosa, sabe, ¿ve? Y ustedes están hablando con sus labios otra cosa. Entonces, ¿por qué operamos así? No es porque seamos malas personas, sino por falta de entendimiento de que tenemos recursos para así ser sinceros con Dios primero. Si una persona es sincero con Dios, va a ser sincero con todos. Pero si no puede ser sincero con Dios, menos, hermano, con nadie. Con nadie. ¿Ve? No puede. ¿Ve? Si no tiene el respeto suficiente para ese gran Dios todopoderoso, ¿qué va a tener respeto para otros? ¿Qué va a tener? Entonces dice, ven, ¿qué tomaría lugar? Adentro dice en su corazón, dice una cosa, pero sus labios están hablando otra cosa. ¿Qué caso? Dice. ¿Qué cosa más horrible? ¿Qué cosa más engañosa? Eso es un hipócrita. Porque de su mente ellos dicen una cosa y cuando su alma dice otra cosa. Entonces, usted debe empezar a entender, usted se da cuenta que muchas veces, Pablo habló de eso, dijo, el hombre miserable que quiere hacer, que lo que quiere hacer, no lo deja hacer. ¿Ve? Entonces él está hablando del obrar de dos poderes dentro de nosotros. Muy adentro hay un deseo en cada uno que Dios le confió el mensaje, porque Dios sabe que esa persona puede operar vida cristiana. Dios no es injusto. ¿Ve? Él no va a decir, toma la palabra y sabiendo que no lo vas a poder vivir y luego te va a mandar al infierno por deshonrarla. No, Dios no es injusto. No puede tomar el niño y decir, ¿sabes qué? Ponle al hombro el auto y llévalo para allá. Y si no lo hace, te mando al infierno. Un padre natural no haría eso, siendo pecador, injusto. ¿Cuánto más el Padre de padres, el justo de justos? No hay injusticia en Dios. Entonces cuando nosotros, depende de dónde estamos operando, ¿ve? Cuando nosotros estamos operando en el sentido del Espíritu, siempre el sonido ahí, las cosas de Dios van a ser inciertas. Cada vez que la palabra dice algo, la mente va a decir, difícil, imposible, no se puede, tal vez más adelante. Y la mente solo dice, o nos da esperanza. No puede producir fe, solo produce esperanza. Entonces, ¿qué es? Cuando es espíritu, cuando el creyente opera de esa manera, entonces él está esperando que algún día pase algo. Ese es cuando opera en la mente. Pero para el presente no tiene la fuerza, no tiene la fe, no tiene, ¿ve?, la certeza para el presente. Entonces nada más vive operando esperanza. Entonces, ¿qué hace eso? Hipocresía. ¿Por qué? Nosotros debemos entender lo que Dios requiere en este día, lo que Dios ha decidido. Mensaje, preguntas y respuestas, puedo darles el año 28 de junio del 59, párrafo 81. Dice el hermano Braca que está caminando con su esposa y su esposa le pregunta por qué, ¿no? Todo el mundo en Estados Unidos ha dejado la palabra, su vestimenta y todo eso.
Entonces yo le dije, dice, amor, son americanas, eso es todo. Por eso actúan así. Esa es la costumbre de aquí. Ellas se visten así porque es una costumbre. Ellas se guían por su intelectualidad, su intelecto. Si usted se guía por su mente, observe, si usted se guía por su mente, usted está controlado por el diablo. Ese es el punto. Si nosotros no pasamos a la esfera del alma, hermano, Satanás nos va a tener el resto de nuestra vida. No hay forma, porque por eso hermano Braga, cuando predicó la esfera de la batalla más grande jamás peleada, él dijo, la mente es ahí donde está la torre de control del diablo. Entonces la gente dice, pero yo quiero hacer lo bueno y no puedo. ¿Por qué? Está operando en su mente. Entonces, cuando una persona opera en su mente, no puede hacer las cosas que son de Dios, no puede. Porque el dominio, el reino, la autoridad allí es Satanás. ¿Por qué? Cuando una persona está controlado, dice, es guiado por su mente, entonces usted es controlado por el diablo. ¿Por qué? Dice, el diablo toma la mente del hombre, pero Dios toma el corazón del hombre. Entonces, nosotros queremos tener nuestro encuentro con Dios, tenemos que ir más allá de la mente. Ahora el punto es cómo conectarnos. Con la mente rápido sabemos, nacemos y estamos entrenados y operativos en la mente. Pero cómo pasar de operar en la esfera del espíritu hacia la esfera del alma, esa es la clave. Ese es el secreto y es aquello que Dios puede hacerlo claro para nosotros. Porque es tremendo, cuando usted empieza a operar ya en la esfera del alma, las cosas de Dios, recién se vuelve creyente, recién tiene fe, porque solo en el alma hay fe, en la mente solo hay esperanza. Entonces dijo, mucha gente piensa que tiene fe, pero no tiene fe, solo tienen esperanza, que puede ser que se cumpla, dice. Entonces la gente que opera en la mente solo vive esperando que algún día pase algo. Tal vez el próximo culto, tal vez la próxima convención, tal vez el próximo año. Y así pasa el tiempo, muere, está perdido. ¿Por qué? No es porque no puede vivir la vida cristiana, sino porque no entiende cómo operar la vida cristiana. Y Dios dio la Biblia, no tenemos por qué estar fallando, porque la Biblia es el absoluto, es el manual por el cual podemos operar la vida cristiana como se requiere. Y Dios la hizo claro. Por eso cuando Dios entendió lo que necesitamos, Dios descendió del cielo y no trajo otras cosas. Lo único que trajo es el libro abierto. ¿Por qué? Porque todos los potenciales para operar la vida cristiana ya están en usted. El hermano Braga dijo, nosotros estamos ahí como ese mendigo. Le han dado un cheque de $1 millón, pero él, como no sabe leer, lo guarda, más bien está molesto en vez de darme monedas. Porque ese es el mundo en el que él vive. Se acostumbró a ese mundo, estira la mano, solo monedas le van a dar. ¿Sabes si le dan un billete? Es la economía que él conoce. ¿Ve? Pero de pronto viene alguien millonario y me da un papel. Bueno, no lo voto porque bueno, ya voy a guardar lo que no me diga nada. Y sigue mendigando. Tiene todo el poder para cambiar en ese mismo momento el resto de su vida. Pero sigue operando una vida triste por ignorancia. Él porque no sabía leer, y nosotros también porque no sabemos leer la Biblia como debe ser. Porque en la Biblia, en la palabra, está todos los recursos para cambiar nuestra realidad, no algún día, desde ahora y para siempre. Aleluya. Entonces, el punto es ese. Es glorioso eso, hermano. Por eso dice, Dios toma el corazón del hombre. El diablo lo hace mirar a algo que usted puede ver. Bueno, ¿ve? Y lo hace razonarlo. Pero la Biblia dice que desechemos todo razonamiento. Y por fe creemos cosas que no vemos. Eso es lo que Dios hace cuando Él viene al corazón. Entonces, estoy trayéndole otras para poner esta base. El párrafo 68 dice, de sonido incierto. El detector de mentiras no funcionará en su mente, funcionará en su alma. No funcionará en sus intelectos. Hay personas que pueden personificar la verdad. Ellos personifican, sin embargo, siendo una mentira, y pueden personificarla al grado que pueden engañar como nadie. ¿Ve? Pero ese es en su espíritu. O sea, el alma no está diseñada para engañar. Por eso cuando usted opera en el alma, se acabó todo engaño, se acabó hipocresía, se acabó todo fingir, se vuelve sincero a más no poder. ¿Por qué? ¿Se volvió bueno el hombre natural? No, sino que ahora está operando el que realmente debiera haber operado desde el nacimiento.
Pero por nacer errado se activó el hombre, el mundo errado en nosotros. Por nacer errados. Pero por volver al nacimiento por la palabra, entonces se activa aquel Hijo de Dios. Y ese no está diseñado para mentir, no está diseñado para desobedecer la palabra, está diseñado para operar tal como el Padre. ¿Se da cuenta? Un pato, si nace pato, no está preocupado. El pato está diciéndole, mira, recuerda quién es tu padre, ¿eh? Recuerda que tienes que hacer lo que yo hago. No, es su naturaleza, le gusta lo que gusta al pato. ¿Ve? El pato se va y de repente por ahí y el patito ve agua, se lanza. Esa es su naturaleza, no lo están enseñando, quiere operar así. Entonces eso es lo que el hermano Branham hablaba. Dijo. Cuando somos cooperando con la mente, digo, nosotros decimos, uy, la palabra dice que soy cristiano y no debo hacer esto, y ahí está que lucha. Pero adentro le gusta, solo que la mente, si no lo hagas porque te verían y esto, lo otro. Entonces dice, empieza a vivir un mundo de hipocresía o de manufactura humana. Pero hay una realidad, lo hay. Solamente hay que saber cómo operar, cómo salir de un mundo a otro mundo. El mundo de la mente es el mundo del primer cielo y del segundo cielo. El universo fue creado, ¿ve? Para revelar lo que usted es, lo que Dios es. Voy a probar eso. Romanos 1. Romanos 1. Dice desde el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora a ver, mire el verso 20 dice. Porque las cosas invisibles de Él, lo que no se ve, su eterno poder y deidad, su eternidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Se da cuenta que el mundo fue creado con un objetivo? Para revelar lo que no se ve. Para entender lo que no se ve, para entender la eternidad, para entender la deidad. Por eso dice, claramente se hará visible desde la creación del mundo, siendo entendidas todas esas cosas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusas. Por eso que la mente del teólogo va a lo que dicen otros hombres. ¿Qué dice el diccionario? ¿Qué dice el profesor de literatura del griego, del hebreo, del arameo? Pero dice, Dios no nos dio mentes humanas para entender la eternidad. Dios nos dio la creación. Por eso el hermano Branham dijo, mi primera Biblia es la naturaleza, es la creación. Por eso que todo profeta operó así, Jesús operó así. Entonces, cuando Dios creó el universo, no entendíamos, pero viene el hermano Branham, dice, el universo son 3 cielos. Y también el universo son 7 dimensiones. Pero dice, fue creado, ¿para qué? Para revelar la eternidad de Dios, la deidad de Dios, lo invisible de Dios. Y dijo Dios que cuando creó al hombre, dijo, lo creó a imagen de Él, a semejanza de Él. Entonces la única manera de conocernos a nosotros, ¿ve? Es que nosotros sepamos que lo que revela Dios nos revela lo que somos. Entonces cuando nosotros vemos el universo ha sido creado de esa manera, 3 cielos, ¿ves? Porque en nuestro mundo iba a haber 3 cielos también. El hombre es un universo en miniatura. Primer cielo, espacio, materia y tiempo, esa es la esfera de su cuerpo. Segundo cielo, ¿ve? La esfera de ondas de radio y televisión, 4ª dimensión, y también el infierno. Ese es el mundo de su espíritu. ¿Ve? El mundo de imaginaciones donde Satanás tiene su torre de control. Entonces nosotros jamás vamos a querer que se establezca la ley de Dios, la palabra de Dios en el infierno. Satanás no está interesado en obedecerla. Y cuando nosotros queremos vivir la vida cristiana en la esfera de la mente, lo cual es la torre de control del diablo, es imposible. Ese jefe no tiene ningún interés de operar esas leyes. Entonces, hermano Branham dice, vivimos bajo el liderazgo de la mente, estamos bajo el liderazgo del diablo. Pero ¿te das cuenta dónde vive Dios? 3er cielo, 6ª y 7ª dimensión. Por eso dice que Satanás no ha podido invadir ese 3er cielo. Ahí controla a Dios. ¿Ve? Pero tuvo control 1er y 2º cielo, mostrando que el reino de Satanás es la esfera del cuerpo y del espíritu del hombre. Pero hay algo que Dios lo reservó para él. El alma. Aleluya. Entonces, cuando nosotros miramos las cosas, podemos darnos cuenta. ¿Por qué hermano Branham habla de esto? Leamos un poquito más. Igual, mensaje, párrafo 71 del mensaje Sonido Incierto, dice, mucha gente viene a mí, muchas veces en la línea de oración, se para y dicen, oh hermano Branham, yo tengo bastante fe.
Yo tengo fe como para mover montañas y sin embargo no tienen nada de fe. Ellos apenas tienen suficiente fe para llegar a la plataforma y están conscientes de alguna cosa que ellos creen y están creyendo intelectualmente con su mente. Tengo fe, creo en el Señor. ¿Por qué no hay resultados? La fe no puede, la mente no puede producir fe, no hay con qué. No está diseñada, porque nunca fuimos creados para operar con la mente. Fuimos creados para operar en el alma. El alma es el real usted. Entonces, cuando nos damos cuenta de esas cosas, dice, ¿ve? Ellos son conscientes, ellos están creyendo intelectualmente con su mente. Y su mente, escuchen eso, y su mente nunca los traerá a Dios. Su mente es razonamiento, Dios no tiene razonamiento. Ese es el punto. O sea, empecemos a conocernos por la palabra, porque la Biblia dice, nos conoceremos como Él nos conoció, lo conoceremos a Él también de esa manera. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Ve? Entonces nos damos cuenta que el universo, nos damos cuenta Satanás ha hecho su Edén, dijo el hermano Branham. Él predicó el Edén Satanás, ¿dónde dijo? Aquí en la tierra. ¿Cuál? Primer cielo y segundo cielo es el Edén Satanás, dijo. Porque el segundo cielo es donde está el infierno, pero es el infierno viniendo al primer cielo. ¿Ve? Ahora es el infierno siendo creado en la tierra. Primer y segundo cielo Satanás controla, pero es lo mismo que hace en el universo natural y yo le he permitido controlar, es para revelar que también, ¿ve? Satanás tomó control en nuestro primer y segundo cielo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo es que Pablo habló? Dijo, nosotros estamos sentados en lugares celestiales, no estaba hablando de geografía, ¿ve? Estaba hablando del alma. Por eso en el mensaje, la batalla más grande jamás peleada, y en el mensaje almas encarceladas, el hermano Branham dice, la naturaleza del espíritu es el alma, pero la naturaleza del alma es Dios. Entonces, cuando vemos estas cosas aquí, su mente dice, nunca los traerá Dios, nunca. No puede, no tiene cómo, es un gran maestro, pero no puede guiarnos a Dios. Entonces, dice el párrafo 75, allí es donde tanta gente hoy día van a estar terriblemente decepcionadas en el día del juicio, porque su mente les engaña, su mente les hace creer que tienen fe y no lo tienen, su mente les da esperanza en vez de fe. Y la gente, dice la gente, como no tiene fe, como la mente no puede tener fe, entonces tiene esperanza, y la gente tiene esperanza que esté bien. Yo creo que estoy bien, yo creo que me voy al cielo, que pareciera que fuera fe. Yo creo que estoy haciendo las cosas agradándole a Dios, pero no hay certeza, no es fe. Entonces dice, la gente va a ser decepcionada en el día del juicio. ¿Por qué? Saber que han vivido en la iglesia. La mente, no, estoy en la iglesia. ¿Qué más? Saber que han hecho obras buenas. Saber que han tratado bien a su prójimo. Saber que han sido leales a la iglesia. Todo eso es con la mente. Y en su mente han creído eso. Y han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, todo en su mente. Y serán condenados en el día del juicio. Aleluya, Señor. Se da cuenta que nosotros debemos examinar dentro de nosotros, lograr aprender cómo operar, no dejar que nos domine. Por eso el Espíritu Santo dice, viene, nos enseña, nos trae a escena a nosotros un poder de dominio propio. Ya no nos controla, sino nosotros tomamos el control. Por eso dijo, cuando Dios creó al hombre, dijo, yo lo voy a crear para que señoree. ¿Ve? En aire, mar y tierra, peces, bestias, aves, aire, mar y tierra. ¿Qué es? ¿Ve? Un super soldado. No todos pelean de esa manera, solo los comandos. No son cualquier soldados. Y Dios, sabiendo que iba a haber una batalla, dijo, yo voy a crear super soldados, super creyentes, que controlen aire, mar y tierra. ¿Ve? ¿Sí? Dijo, ¿qué es el mundo del mar? Es un mundo, la Biblia tipifica, dice, es gente, es el mundo visible, es el mundo del cuerpo. El mundo de la tierra es el mundo, ve usted, de las bestias, el mundo de la mente. ¿Ve? Y el mundo del aire es el mundo de Dios, el mundo del alma. Y deberíamos controlar en cada esfera de nuestra vida. Control, no me domina ningún pensamiento, ninguna imaginación, ninguna codicia, ningún deseo. Un control total. Cuando dijo que controle los peces del mar, estamos hablando en la esfera de su cuerpo, que domine lo que tenemos que controlar por el cuerpo, que Él controle su cuerpo, que controle las bestias de la tierra. ¿Ve? Es el mundo de su espíritu.
Las aves del cielo es el mundo de su alma. Ese es el hijo que yo crearé. Primero, segundo y tercer cielo. Un dominio total. Porque tal como Dios es, así es el hijo. Entonces, cuando dice qué terrible decepción habrá allá, gente, no está hablando, hermano, pecadores, gente que se fue de la iglesia, nunca se han ido de la iglesia. Porque ahora si te vas de la iglesia te excomulgo o te saco de la sangre. Bueno, se fueron de la iglesia de Jesús y Jesús no los sacó de la sangre, ¿no? Pedro dijo, Señor, pero mira, se van. Si tú también quieres irte, adelante, le dijo. Ese es Jesús. Entonces, cuando nos damos cuenta de estas cosas, podemos ver, dice, habrá decepciones en el juicio. ¿Por qué? Porque mucha gente está confiando, ¿ve? Que está bien. ¿En qué se confían? Fieles a la iglesia, obras buenas, han tratado bien a su prójimo, han sido leales a la gente, leales a la iglesia, y en su mente tienen fe en Jesucristo. Por eso la Biblia decía, el hermano Branham decía, no basta que usted tenga fe en Él, es si Él acepta su fe. Y Él nunca va a aceptar una fe que venga de la mente, porque no existe esa fe. ¿Ve? Porque la fe que debemos tener no es la nuestra. No es la nuestra. Por eso Pablo dijo, yo vivo en la fe, en mi fe, no dijo. Dijo, ya he muerto. ¿Ve? La vida que vivo ahora, lo vivo en mi fe en el Hijo de Dios. No dijo así. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe de Él, no en mi fe, en Él. Es muy diferente. La mente es fe en Él. ¿Ve? Pero el alma es la fe de Él en nosotros. Son dos cosas diferentes. Y Jesús, solo la fe de Él es la correcta. Porque la fe de Él cree la palabra que Él escribió. No puede pedir algo que Él no lo pueda llevar a cabo. Entonces, es ahí donde Dios dijo, no adores en cualquier lugar. Todo el territorio es tuyo. Nosotros somos un mundo que debemos empezar a conocernos. Va a haber propuestas del enemigo para adorar. Adora en tu imaginación, adora en tu razonamiento, adora en tu sentir. Son territorios que habrá propuestas para que nosotros adoremos en esos territorios. Pero nosotros tenemos que saber, en ese territorio de Israel, ¿ve? Hay un lugar escogido por Dios. Y ese lugar ha sido asignado a la tribu de Judá. Porque la promesa es que de Judá se levantará el rey. ¿Ve? Ese lugar que Dios escoge es el lugar donde Él va a reinar. El lugar escogido por Dios era donde el león de la tribu de Judá iba a reinar. El lugar escogido por Dios era Jerusalén, y en Jerusalén se iba a establecer los reyes de Judá. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Dios escogió el reino, fue dado a Judá. Entonces, el lugar donde debería adorarse es el lugar donde el rey va a sentarse, donde el rey va a tener su trono. No era otro lugar. Y nosotros nos damos cuenta, Dios no ha escogido que su trono estaría en el cuerpo nuestro, que su trono estaría en nuestro espíritu. Dios escogió que su trono estaría en nuestra alma. Es el único lugar donde Dios aceptará nuestra adoración. Dios no va a aceptar ninguna vida cristiana. Dios no va a aceptar ningún creyente, nada de fe, nada de obras, nada de alguien que lo haga en su mente. Porque dijo, cuídate de no adorar en cualquier lugar. El lugar de adoración es el lugar donde el rey se establece. Y el rey no va a establecerse más que en nuestra alma, hermano. Eso es lo que Esteban reclamó. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces Dios dijo, habrá sonidos inciertos. ¿Ve? Pero hay un sonido cierto también. Entonces cuando vemos esas cosas nos damos cuenta, hermano, cómo es que la palabra, ve, empieza a enseñarnos, empieza a sacarnos de la tropeza, empezamos a entendernos, a conocernos, ¿ve? Porque hay preguntas en la misma educación que se da, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Ve? ¿A dónde vas? Y nadie responde, ideas. Pero dijo el hermano Braga, la Biblia es el libro que sí nos dice quiénes somos. ¿Eh? Entonces nos empieza a enseñar a conocernos. ¿Ve? Entonces conocemos el diablo, conocemos por los 7 sellos, pero conocemos también a Dios, luego conocernos a nosotros y saber dónde operar. Entonces allá había lugares donde se establecía José, Neftalí, Rubén, Efraín, pero había un lugar donde se iba a establecer a Judá. Y en ese lugar, donde el territorio de Judá, había un lugar donde iba a ser llamado Jerusalén. Y en ese lugar de Jerusalén, ahí se iba a instalar el templo. Por eso cuando Pablo dijo, vosotros sois templo, no está hablando de la esfera del cuerpo, no está hablando de la esfera del espíritu, está hablando de la esfera del alma. ¿Ve? Entonces cuando está hablando del hombre interior, no está hablando del cuerpo, el espíritu está hablando del alma.
Entonces cuando Esteban dijo, duros de servicio y incircuncisos de corazón, ¿por qué? Porque es ahí donde ellos no entienden, ¿ve? Y no dejan operar, resisten ustedes al Espíritu Santo, dijo. Dios quiere llenar nuestra vida más que nosotros, pero ¿cómo Él va a llenarnos si nosotros no entendemos? Si nosotros le hacemos invitación tras invitación a la espera de nuestro sentir o de nuestro cuerpo. Ya, pues Él viene, como, te invito a mi casa, ahí siéntate en mi sala. Toda la vida le invitamos a la sala. No va a pasar nada, porque ahí no va a reinar Él. Él no, es como que dijeran, vamos a poner el palacio del rey allá en la tribu de Benjamín. No, eso era contra la palabra. La palabra decía que el reino debe estar en la tribu de Judá. Y se da cuenta cuando pusieron el reino y también pusieron en Samaria otros reyes de las 10 tribus. ¿Qué pasó? Se pervirtieron, no podían vencer, no podían obedecer la palabra. ¿Por qué? Para empezar no eran de la tribu de Judá. Y para empezar ellos aceptaron reinar fuera de Jerusalén. Ni un solo rey en Samaria, ni un solo rey fuera de Jerusalén, ni uno pudo hacer lo correcto. El primero que se estableció Jeroboam, lo primero que estableció fue la idolatría. ¿Qué se estableció en Jeroboam? Porque Jeroboam está adorando fuera de Jerusalén, eso es fuera del alma. Y cuando adoras fuera de tu alma, ese es Jeroboam. ¿Qué hacía Jeroboam? Su razonamiento lo traicionaba. Mire cómo operaba él. ¿Qué salía a relucir? Leamos un poco. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Capítulo 12. El reino se divide, Salomón falla, el reino se divide. 10 tribus para Jeroboam, 2 tribus con el hijo de Salomón, Roboam. Cuando eso ocurre, y ahora él acepta ser israelita, ser un rey israelita, él no debiera aceptar porque no es de la tribu de Judá. Y luego acepta establecer otro palacio para rey. Mire, dice, el Primera de Reyes, capítulo 12. Dice el verso 16, cuando el pueblo vio que el rey no les había oído, o Roboam se puso duro con ellos, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Escuche estas cosas. Vigile bien este verso. 16. Parece una historia, pero este es el lenguaje de las 10 tribus. Esta es la decisión de las 10 tribus. Dice, no tenemos parte con David, no tenemos parte con el hijo de Isaí. ¿Qué tenemos que ver con ello? ¿Se da cuenta que hoy no existen esas 10 tribus? ¿Se da cuenta que desaparecieron? Porque no puedes existir fuera de Jerusalén. ¿Se da cuenta que vino los sirios y los desaparecieron? Jerusalén fue castigado, fue cautivo allá en Babilonia, pero volvió. Nada se sabe de las 10 tribus. ¿Por qué? Ellos decidieron, no tenemos parte con David, no tenemos parte con Jerusalén, no tenemos parte con Judá. No puede Dios aceptar nada fuera de Jerusalén. No puede Dios aceptar nada fuera de Judá. Cuídate de no adorar en cualquier lugar. ¿Se da cuenta? Por eso, hermano, es tan terrible ser cristianos en la esfera de la mente. Es cometer el mismo pecado de Jeroboam y su gente. Y por un tiempo les fue bien. Automáticamente, cuando ellos se salieron de Jerusalén, observe cómo. Primero decidieron, no tenemos parte con él. Y dice el verso 17, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. El diablo atacó a Jerusalén, el diablo atacó a Israel, golpeó. Y lo único, hermano, que permaneció fue aquellos
que aceptaron el reino de Jerusalén. Los demás pensaron que podían vivir y ser israelitas fuera de Jerusalén. Pensaron que si se separaban de Jerusalén les iba a ir bien. ¿Dónde están? Mucha gente no tiene interés en ser un verdadero adorador. Por eso la samaritana, Jesús dijo, tengo necesidad de pasar por Samaria, porque a ella le interesaba cómo ser un verdadero adorador. Y en esta hora ese es el interés que se ha perdido. La gente quiere adorar como sienten, como les parece. De cualquier manera, ¿cómo es para Dios? ¿Qué importa? Él entiende, Él recibe cualquier cosa. No, Señor. Fuera de Jerusalén, deja de existir. Esa es la Biblia. Cuando cualquier voz que nos lleve a la esfera del Espíritu, fuera de la esfera del alma, hermano, es un sonido incierto. Es mentira, no existe. Pablo dijo un sonido incierto, no va a producir nada en nosotros. Oh, si llegamos a eso va a ser tremendo. Entonces, dice aquí, el verso 18, el rey Roboam, piensa que no creo que se separen y manda a cobrar impuestos. Matan al cobrador de impuestos. Y el rey huyó a Jerusalén, y el verso 19 dice, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. 10 tribus se apartaron. Y cuando se apartaron, ¿qué sucedió? Verso 20, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación, y le hicieron rey sobre todo Israel. Ahora, una vez que se apartaron de Jerusalén, porque Jerusalén tipifica el alma de la persona, el lugar correcto de adoración, donde el rey ha decidido reinar, a colocar su reino en tipo, allá. Cuando ellos se apartaron, automáticamente ahora van a elegir ellos quién reina sobre ellos. Van a elegir un rey a su gusto. Cuando uno se aparta de operar en el alma, elige una vida cristiana a su gusto. Solo buscará sentirse bien. Cuando va por ahí, algo se hace sentir mal. No sé, pastor, me siento mal, ore por mí. Ya, listo, ahora estoy bien. Ve, es terrible la falsa adoración. Entonces, cuando eso tomó lugar, van a poner un rey a su gusto. Dice la Biblia que pusieron por rey y se apartaron, pusieron por rey a Jeroboam, rey de Israel. Y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino la tribu de Judá y Benjamín. Por eso que aún, hoy día a Israel se llaman judíos, porque es la tribu de Judá la que sobrevivió. ¿Por qué sobrevivió? No se apartó de David, no se apartó de Jerusalén. Por eso hermano Braga dijo, desilusiones en el juicio. Allá, ese aparatar de Dios, que era como tipo y una advertencia, dijo Pablo, para nosotros, todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento, para nuestra admonición. ¿Ve? Entonces, el apartar de Dios, aquí dijo al final, será un apartar eterno. Serán desilusionados. Pensarán, dijo, he hecho todo lo correcto. Todas esas cosas se puede hacer con la mente. Ser un buen miembro de iglesia, una persona dadivosa, respetuosa, amable, atenta, caritativa. Todo eso se puede hacer con la mente. ¿Ve? Pero ahí nunca estará el rey correcto. Porque Dios nunca aceptaría que un rey fuera de Jerusalén. No existe. Por eso que no podía haber reyes. Dios no le podía dar reyes a Israel hasta que Jerusalén venga a escena. ¿Te das cuenta cuando ungió a David como rey? Y David no podía reinar porque Jerusalén todavía no estaba libre del jebuseo. Cuando David lo traen a ser rey, lo primero que hace, conquista Jerusalén. Traslada su casa a Jerusalén. Y el reino a Jerusalén. Que es el hombre conforme al corazón de Dios. El que captó justo antes de que Salomón venga, mostrando que este mensaje es el rey rechazado, dijo el hermano Branham. Va a traer a escena el entendimiento de dónde va a establecerse el reino, no en cualquier ciudad. Así seamos Israel, tenemos que tener el lugar escogido por Dios. El cananeo, el jebuseo, está fuerte, no quiere dejar pasar, pero David tiene interés, tiene hambre, tiene sed por esa ciudad. Algo le hace, no quiere vivir fuera de Jerusalén, quiere establecer ahí su reino. Eso no son historietas de la Biblia, es el misterio de la vida eterna, el misterio de redención, el misterio del real cristianismo. De ahí Pablo sacó el Nuevo Testamento. De ahí Pablo empezó a hablar del hombre viejo y el hombre nuevo.
mostrando cómo Dios mostró esas cosas allá en el Antiguo Testamento. Para él no eran historietas, dijo, Agar es un misterio, ¿ve? Sara es un misterio, el monte de Sión es un misterio, ¿sí? Y así, el Sinaí es un misterio. No eran montes simples, eran misterios que hablaba de la Jerusalén natural y de la sobrenatural, del hombre natural y del hombre nuevo. Entonces, dice, cuando eso ocurrió, dice la Biblia, solo la tribu de Judá se quedó ahí. Y cuando dice Roboán en el verso 21, ¿ve? Roboán dijo, vamos a hacerles guerra para recuperar el reino. Dios le dice no. ¿Por qué? Porque ellos han deseado apartarse. Vamos a meterle juicio, vamos a sacarlo de la sangre. No, ellos han querido irse. Ellos han querido separarse de Judá y de Jerusalén. ¿Se da cuenta que Dios no nos va a obligar? ¿Se da cuenta que tenemos que tener cuidado en nuestras decisiones? ¿Ve? Nunca, pase lo que pase, usted nunca se desconecte de Jerusalén. Vamos a mostrar más adelante lo que eso es hoy. Entonces, cuando eso ocurrió, dice en el verso 21, dice, armaron para ir a traer el reino, ¿ve? Para hacer guerra y hacer volver el reino a Roboán, hijo de Salomón. Verso 22, pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Dijo, peleamos, no peleen, dijo, yo he hecho eso. ¿Por qué? Ellos han deseado. ¿Qué dijeron? ¿Qué tenemos con la casa de Isaí? ¿Qué tenemos con la casa de David? ¿Qué tenemos con Jerusalén? Dios dijo, está bien. ¿No quieren con Jerusalén? Váyanse. Y cuando Roboán quería regresarlos otra vez, no, dijo, déjenlos. Yo les he dejado que salgan. Porque Dios no puede darnos lo que no deseamos. Ellos deseaban un rey que les deje vivir como quieren. Pues entonces recibieron a Jeroboam. ¿Qué era Jeroboam? ¿Qué tipo de pensar, qué tipo de sentir había en su corazón? Por eso como predicadores debemos vigilar estas cosas. Observe lo que toma aquí lugar. Dice la Biblia, el verso 21. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Empezó a establecer ciudades donde él iba a reinar. Ya no era Jerusalén. Él pensaba que podía reinar en Israel en cualquier lugar. Y dijo Jeroboam en su corazón, observe, este es un líder, un tremendo predicador, un líder escogido por el pueblo. ¿Ve? Contrario a la palabra, pero en su corazón, ¿qué había? ¿Cómo el Espíritu Santo registra? Cuando ya estás fuera de Jerusalén, las cosas que se establecen en el corazón del líder. Entonces dice, Jeroboam dijo en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Piensa que va a perder el reino. Piensa que le quieren quitar el reino. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboán, rey de Judá. Mira lo que tomó lugar en su corazón. Miedo de perder su iglesia. Tenía el reino, pero estaba miedoso. Porque fuera del alma, lo que se instala en el adorador es miedo, temor. Nunca pierde el miedo. ¿Ve? Siempre está miedoso. No, su miedo no es para Dios. Su miedo es a la iglesia, al templo, al púlpito, al pastor. Ten cuidado. Cuidado. De repente por AOV le da una fiebre. ¿No habrá dicho algo mal del pastor? Señor, os he dicho algo, perdón. Y así se siembra miedo a donde no debe estar. Sí debemos tener nuestro respeto y nuestro temor, pero a la palabra de Dios. Sobre todas las cosas. Eso es lo que Jesús dijo. Le voy a enseñar a quién deben temer. Pero mire lo que había en este líder. Miedo de que su iglesia se le vaya. Miedo. Y como tenía miedo, entonces, dice la Biblia, habiendo tenido consejo, reunió a sus ministros, hizo 2 becerros de oro. Solución. ¿Cuál es la solución? Falsa adoración. Jalaron al pueblo que, piénsenlo, el pueblo ya tiene otro rey. Pero si ellos de todos modos hubiesen obedecido y se hubiesen ido a adorar a Jerusalén,
Pero ¿qué le asustaba? Que el pueblo tenga adoración correcta, le asustaba al rey. Porque si no me conviene, se van allá, lo oyen a Roboam, se me van de la iglesia. Un verdadero creyente no piensa así. No acepta esos miedos, esos temores. No lo hace. La Biblia profetiza que era gente que tenía a Satanás en su corazón. Entonces, hizo becerros de oro. ¿Ve? Y luego le dice al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Observe, hermano, estas cosas. ¿Ve? Un sonido incierto. El sonido cierto era que deberían ir a Jerusalén. Pero él dijo, ese sonido no me conviene. Porque si el pueblo va allá y lo oyen a Roboam, me dejan y puede que se vean contra mí, me maten. El sonido incierto viene como resultado, ¿ve? De operar en el espíritu y no en el alma. Entonces, ¿qué sonido empezó a hacerles oír a su pueblo? Un sonido empezó a decirles, bastante habéis subido a Jerusalén. En otras palabras, ustedes son buenos cristianos, han hecho tanto que ya tienen logrado el cielo. Suficiente, demasiado han hecho ya. Les empezó a decir que ya lo tienen todo logrado. Ya son hijos de Dios, ustedes ya son la novia, ya tienen teofanía, ya están listos para el rapto. Y así es que adoremos acá nomás, nada más, mientras pasan los días. Mira, acá hay un becerro de oro. No, pero, no, si Aarón hizo un becerro de oro, ahora empezó a dislocar la palabra. Y eres sacerdote. ¿Ve? Y convenció al pueblo a una adoración falsa. Un sonido incierto empezó a venir a escena. ¿De dónde vino? Era el producto de sus miedos, de sus temores. ¿Qué tal si me pasa esto y si me pasa esto? Cuando una persona entra a operar en el espíritu, sea cualquiera sea, ya sea predicador, él está asustado. Él no quiere ascender más en Dios porque ¿y si fallo? No vale mucho porque vaya a fallar. El joven igual, no vale que yo tanto sea protagonista porque después fallo y... ¿Qué es? En el alma no hay temores, no hay miedos. Pero esas cosas están ¿dónde? En el espíritu. Donde Satanás controla la mente. Entonces, él colocó esos dos lugares. Si usted mira, más adelante vinieron los sirios, desaparecieron las 10 tribus, fueron borradas, fueron sacadas fuera de escena. ¿Por qué? ¿Cómo empezó su destrucción? ¿Cómo dejaron de ser? Decidieron apartarse de Jerusalén. Decidieron apartarse. Ahora, se da cuenta que Dios había dicho, no cualquier lugar, sino el lugar que Jehová tu Dios escogeré. ¿Qué lugar era ese? Era el lugar donde iba a estar el palacio del rey. El palacio del rey, ¿ve? No puede establecerse, sino en el corazón del hombre. Ese es el alma, su tercer cielo, el lugar santísimo. Ahí en Jerusalén iba a estar tanto el palacio del rey como el templo de Dios. Allí en ese Jerusalén iba a ministrar la tribu de Judá y la tribu de Leví. El reino y el sacerdocio iban a juntarse. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Qué es? Los 7 sellos nos han hecho reyes y sacerdotes. En otras palabras, trae a escena para nosotros Jerusalén, donde se establece el reino y el sacerdocio. No puede haber reyes fuera de Jerusalén. No puede haber sacerdocio fuera de Jerusalén. Y eso traen los sellos. Los sellos son para traer a escena otra vez el lugar correcto de adoración. Aleluya. En eso consiste la palabra. Asignada para esta hora. Por eso al reunirnos, hermano, ¿ve? Águilas de Dios, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntan. ¿Para qué? ¿Ve? Para traer a escena aquello que nos conviene traer a escena. Dentro de nosotros. Para caminar, ¿ve? De una manera correcta, no teniendo falsa expectativa, no teniendo esperanza, pero real fe. Y viviendo una vida que tenga resultados con Dios. Entonces, mire, ¿qué empezó a dejar? La palabra. Como la palabra no lo apoyaba, empezó a establecer sus ideas. Dice la Biblia, el verso 28, habiendo hecho consejo, tenido consejo, el rey hizo 2 becerros de oro, dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Dijo la hermano Branham, mire usted Apocalipsis 7, y usted verá que no existe Dan ni Efraín, porque Betel es la tribu de Efraín. ¿Ve? Dios los borró. ¿Por qué? Porque se convirtieron en lugares de adoración donde no debería ser. Ahí en Betel
ni en Dan no debería ser lugar de adoración. Ellos deberían ser a Jerusalén. Y como Jeroboam hizo a Betel y a Dan lugares de adoración, mire Apocalipsis 7, dijo, no está ni Dan ni Efraín. Dios no bromea con sus verdades. ¿Ve? No bromea. Por eso, hermano, él advirtió, cuídate de la falsa adoración. En otras palabras, cuídate de ser un creyente. Cuídate de que tu relación con la palabra sea solo de tu mente. Cuídate. Ten interés de operar en el alma. Y si nosotros tenemos ese interés, Dios puede abrirlo, hacerlo claro esta noche. Entonces, dice la Biblia aquí, el verso 31, el verso 30 dice, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los de Leví. ¿Se da cuenta? Los de Leví decían, no, si nosotros, ven aquí, ven ser sacerdote aquí en Dan. ¿Cómo? Si la palabra dice que nosotros debemos sacerdotes allá en Jerusalén. Y si usted sigue más adelante, dice que todos los levitas agarraron, se fueron a Jerusalén. Abandonaron todas las ciudades. No hay problema, dijo. ¿Tú quieres ser sacerdote? ¿Se da cuenta? Es lo mismo hoy. Oye, ¿tú no quieres ser director de cantos? Vivas como vivas, no importa. Actúes como actúes, no importa. No, a Dios no la toma en cuenta. La adoración no podía hacerlo cualquiera. Era gente seleccionada por Dios. Hermano, quiero ser músico. Recuerda, tienes que decidir ser alguien consagrado a Dios el resto de tu vida, para siempre. ¡Aleluya! Pero en la mente de Jeroboam, el falso, cualquiera. ¿Quiere ser músico? ¿Quiere ser levita? Bien. ¿No quiere ser predicador? Sí, me gustaría. Bien. Pero no soy de Leví. No importa, yo soy el rey y digo que entres. Pero hermano, no, yo soy el pastor, yo te digo hazlo. Hazlo nomás, yo me encargo de eso. Dios quiere él conmigo. ¡Qué soberbia! ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Se desconectaron de Jerusalén. Cuando uno adora fuera de Jerusalén, es decir, en la esfera de la mente, Dios lo tipificó como sucede cuando alguien opera en la mente. Cómo dirige su iglesia. Pone a cualquiera a estar en la música, cualquiera a estar en el canto, cualquiera a estar en el púlpito, cualquiera a estar en la iglesia. Respeto a Dios, nada, será guarida de todo espíritu inmundo, ave sucia y aborrecible. Pero están en Israel, son israelitas, pero el diablo ahora domina y reina. Lo que Dios condenó ahora han traído a escena. ¿Ve? No imites a su Dios, lo han traído. ¿Por qué se da cuenta? ¿Por qué usted puede darse cuenta? ¿Y por qué sucede hoy? ¿Se da cuenta que la gente del mensaje se ha enamorado de la denominación otra vez? Se han enamorado de sus cantos, se han enamorado de sus cantantes, se han enamorado de sus predicadores. Usted puede encontrar hoy predicadores predicadores del mensaje recomendando que hagan predicadores denominacionales. Que hermano, si lo contaran a uno no creerá. Cuando le escucha, ¿qué está así diciendo ese hombre? Si se da cuenta, están tan enamorados que dice, hay que contratar para nuestra convención, es la cantante de la denominación. Y hasta hacen dúo ahí en su propio púlpito. Pastores del mensaje. Jeroboam. ¿Por qué terminan en eso? Nunca adoraron a Dios en la esfera del alma. No se interesaron en buscar el lugar escogido por Dios para la adoración. Pero alguien sí lo halló, David. Eso prueba que habrá gente conforme al corazón de Dios, que hallarán el lugar correcto, que se aferrarán al lugar correcto. Aleluya. Esa es la palabra, hermano. Entonces, hizo también lugares altos y sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Quién más dice? Escucha esto. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. Eso no existía. Las fiestas terminaban en el mes séptimo. ¿Se da cuenta el pensamiento? ¿Por qué? Porque 7 es el número de consumación. Octavo ya es eternidad. Y las fiestas es el plan de redención. Pero dice, no, todavía en el mes octavo, en otras palabras, después que salgamos de la tierra todavía vamos a cambiar. No te preocupes, cuando el rapto ocurra ya cambiaremos. De eso está hablando Jeroboam. ¿Ve? De eso está hablando. Es el octavo es eternidad, el octavo ya no hay nada de cambio. Ahí nada pasa, ahí no hay redención, no hay salvación, no hay purgatorio, no hay nada.
Pero Jeroboam, mire a dónde apunta. Más allá del séptimo. El séptimo es la consumación. Con este mensaje debemos llegar a lo que debemos llegar. No hay más mensajes. No hay más mensajes. No hay más mensajeros. Este es el fin de toda la cosa. Y el séptimo sello pone fin a todo. Pero para los Jeroboam no. No, tenemos el super mensaje, pero igual no lo podemos lograr con el 7. Tiene que venir el octavo. Cuando el rapto ocurra, cuando la resurrección venga y resucitemos y tengamos nuestro cuerpo transformado, ahí seremos perfectos. Ahí cambiaremos. Esperanza en lugar de fe. Esto no son historietas, profecías de cómo es que la gente adorará en la mente. Multitudes, 10 tribus, solo Judá, los levitas, Benjamín, solo ellos se quedaron con Jerusalén. Dios no los bendicó. Usted puede ver cómo es que tomó lugar eso. Entonces dice, y una fiesta en el mes octavo, a los 15 días del mes. Esa era la fiesta del mes séptimo. ¿Ve? Como la palabra no lo apoya, se inventa, imita. Conforme a la fiesta que se celebraba en Judá. Pero en Judá era el mes séptimo. Sacrificó sobre un altar e hizo a Betel, así hizo en Betel. Ofreció sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo. El mes dice que él había inventado de su propio corazón. ¿Se da cuenta, hermano, cómo la gente se ha inventado hoy doctrina para mantener al pueblo en falsa adoración? Para mantenerlo al pueblo en la esfera de su mente. Hermano, no, ¿qué? ¿Que la novia no falla? No, la novia peca. La novia falla. La novia comete errores. Poco a poco sembrar falsa adoración. Poco a poco. ¿Quién es perfecto? A ver, ¿quién es perfecto? Buscando destruir la expectativa, la fe y el deseo de cambio. Jeroboam, no, si mucho han subido, ya lo tienen ya. ¿Ve? A gente, dice que ya demasiado han subido. ¿Cómo atacó el diablo a Éfeso? Descansado, aquietado. Demasiado, ya, ustedes son cristianos, pero ya lo tienen todo ya. Ni para qué más se esfuercen. Cuando reine el Espíritu errado, usted encuentra a la gente. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué no vas a Jerusalén? ¿Sabes cuántos años he ido a Jerusalén? No es cuántos has ido, es si sigues yendo. ¿Se da cuenta? La cosa que tomó lugar, un sonido incierto, ¿a dónde los llevó? A una separación eterna con Dios. Allá fueron separados naturalmente, pero aquí esas escrituras fueron escritas para nuestra admonición, dijo Pablo, para nuestra advertencia. Aquí nos lleva fuera de Dios por la eternidad. ¿Dónde? ¿Cuál? El infierno, lago de fuego. Mucha gente será desilusionada en el juicio. Dijo, ¿por qué? Porque decide vivir una vida cristiana en la esfera de su mente, no en la esfera de su alma. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de esas cosas? Lecturamos unas cosas más aquí. Vamos a lecturar aquí en el párrafo 70 del mensaje sonido incierto, dice. Ahora, esta persona, que si ustedes pudieran tener alguna vez esta alma, que está, dice, en el interior, dice, escucha esto, tan en armonía con Dios, que su alma y Dios fueran uno, juntos, entonces ustedes podrían pedir lo que quisieran y les sería dado. O sea, dice, lo único que podría juntarse con Dios es el alma. ¿Se da cuenta que la vida cristiana no es, hermano, ¿en qué consiste la vida cristiana? En que nuestra alma esté en comunión, en compañerismo, en unidad con Dios. No es nada, el cuerpo es nada más, debería ser usado por el alma, pero no deberíamos estar confiando en las cosas que operamos en el cuerpo. Dice, debería una armonía con Dios. ¿Quién es Dios? La palabra. ¿Ve? Ahora aquí queremos decir estas cosas, pero voy a leer otra más, párrafo 74. Dice aquí, cuando la palabra de Dios dice que así es, no hay nada en el mundo que se pare en su camino. Nada. Entonces, cuando ustedes hacen eso,
Mire cómo alguien cuando opera en el alma, dice, cuando ve ese creyente, que lo que la palabra dice, no hay nada que separe en el mundo que separe en su camino. Entonces, cuando ustedes hacen eso, ustedes se están poniendo en el lado correcto de Dios. Se están poniendo al grado que pueden pedir lo que quieran y les será dado. Porque no hay nada que se interponga allí, no hay ningún razonamiento. Desechemos esos razonamientos, son un obstáculo en su camino. Hagan su mente a un lado, no digan lo que ustedes razonan. Hermano, me parece, olvídate, no hables eso, hermano. ¿Qué dices tú? ¿Qué piensas tú, hermano? Olvídate. No, ahí no nos conviene. Es un protagonismo absoluto a la palabra, lo que activará y pondrá en acción el alma. La iglesia no activa su alma, muertos en delitos y pecados. ¿Qué es lo que activa su alma? ¿Qué es lo que pone en acción su alma? La palabra de Dios. Por eso, y el diablo lo sabe muy bien, por eso que él bombardea que usted confíe en que tiene una iglesia, tal vez su predicador, tal vez canta, tal vez ora, hasta tal vez predica, porque se puede predicar en la esfera del Espíritu. Prepara un tema, busca un diccionario y todo por el estilo. ¿Ve? Entonces, dice aquí, no hay nada que se interponga ahí, no hay ningún razonamiento, desechamos razonamientos, son un obstáculo en su camino. Hagan su mente a un lado, no digan lo que ustedes razonan, lo que ven, lo que piensan, no digan eso, dice. Digan lo que Dios dice que es la verdad. ¿Se da cuenta la enseñanza, hermano Braca, para poner en acción nuestra alma? Por eso que el diablo lo sabe. Cuando usted está entrando a la palabra, él rápido va a decir, pero ¿qué te parece a ti? Si usted mezcla la palabra con la idea, su alma nunca estará en escena. Por eso estamos mostrando cómo pasar de operar en el espíritu hacia el alma. La única manera de salir de la esfera del espíritu hacia el alma es lo que dijo Pablo. Después leo eso. La única manera es que nosotros decidamos que en la vida cristiana mi idea, mi pensamiento que se vaya lejos. Porque el que está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. La gente piensa solo la ropa vieja nomás. Ya pasó ya, eso es estar en Cristo. No, ¿ve? Es sacar fuera de escena imaginación, conciencia, memoria, razonamiento, afecto. El hermano Braga dice, ¿cuál es la batalla más grande jamás peleada? ¿Contra quién es? Contra la imaginación, la conciencia, la memoria, los razonamientos, los afectos. Entonces hermano Braga empieza a decirnos cuál será el sonido cierto, cuál es el incierto. El sonido cierto es cuando operamos en el alma, y el sonido incierto cuando operamos en el espíritu. El sonido cierto lo tenía Jeroboam, el sonido incierto Jeroboam, el sonido cierto estaba en Jerusalén. Por eso es que Jerusalén se portó mal, recibió juicio. Un hijo que opera en el alma, si se porta mal, va a recibir juicio. Pero uno que opera en el espíritu se porta mal y no le pasa nada, porque no es hijo. Y Dios no castiga hijos ajenos. Pablo dijo, Dios solo castiga a aquellos que Él recibe por hijos. Aleluya. Por eso que es un engaño tremendo, hermano. La gente vaya y dice, no creo que Dios esté desagradado porque me hubiese castigado. Es que nunca te va a castigar porque nunca te ha reconocido por hijo. Por eso cuando uno falla, hace lo que quiere y no le pasa nada, es porque uno no es cristiano todavía. Porque Pablo dijo, al que Dios recibe por hijo, automáticamente la disciplina. Dios no le va a dejar fallar. A la primera que usted se porta mal, usted va a aprender obediencia. Usted va a recibir un nuevo padre, va a recibir una nueva crianza. Aleluya. Va a recibir un nuevo entendimiento. Que usted no hace lo que quiere, que el Padre sabe lo que debemos nosotros hacer. No, el hijo, de hecho que ahí va a estar, no dijo Pablo, el hombre viejo que quiere para allá y para acá. Así vienen sus espíritus al niño. Papá, quiero esto, dame esto. No. ¡Ah! ¿Ve? Ya, hijo, te voy a dar. Y el espíritu le dice, ¿ves? Y lo empieza a acostumbrar al niño, que con su rebeldía gana lo que quiere. Con Dios no es así. Grite, salte, rebote. Ya te cansaste de gritar, ahora me toca hacerte gritar a mí. ¿Ah? Dios no va a dejar que sus hijos tengan una mala actitud, una mala crianza. Él quiere un hogar correcto. ¡Aleluya! Pero cuando nos tomó por hijos,
Y cuando nos tomó por hijos, entonces automáticamente ya no hacemos lo que queremos. El que no tiene padre hace lo que quiere, se va, se embriaga, se emborracha. El que no tiene un buen padre, pero deja que tengas un buen padre. Vamos allá. No, mi papá me ha dicho que a tal hora bueno. ¿Se da cuenta? No vivimos como huérfanos, sin padre, hacemos lo que queremos. No, ¿ve? El padre dice tal hora y tal hora. Él no bromea. Entonces, ¿qué es? A la primera que se porta mal, hasta que uno aprende. ¿Ve? Con el padre natural podemos, pues claro, no tiene a Cristo, pues se deja dominar. ¿Quién puede quebrar a Dios su voluntad? Ay, ese hermano, Pablo dijo hago esto. Bueno, Pablo le dijo, solo te aviso que estás dando cosas contra el aguijón, nada más. No te va a ir bien, Pablito. Le dijo, y de verdad que no le fue bien. Porque es su hijo. Es su hijo. Y la pasó el resto de su vida mal. Oh, hermano. Entonces, dice, no digan lo que razonan. ¿Ve? No digan lo que piensan. Hermano, entonces, ¿qué es? Algunos, ¿no? O sea que si anulamos los sentidos, entonces, ¿con qué leemos la palabra si no? Sus razonamientos, lo mejor de su imaginación, úselo pues en la albañilería, en diseñar tal vez un ropero, en el trabajo, use lo mejor. Pero nada de eso en la fe. Nada de eso en su relación con Dios. En su relación con Dios, haga protagonista absoluto la palabra de Dios. La única manera de entrar a operar en el alma. Cuando una pizca de nuestras ideas la mezclamos, ahí termina. Esa persona es como que se salió de Jerusalén. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Y se salieron. ¿Qué pasó con ellos? Mire aquí lo que dice Pablo. Corintios. Primera de Corintios. ¿Cómo es que encontramos Pablo? ¿Ve? Operó en su alma. ¿Cómo es que pudo hallar el plan de Dios, la voluntad de Dios? ¿Ve? Entonces, miremos cómo él enfocó estas cosas. Dice el capítulo 2 de Primera de Corintios. Observe. ¿No? Alguien que operó en su alma, alguien que halló el secreto, alguien que dijo, predicamos el evangelio en misterio, alguien que entendió las cosas, dijo, 1 Corintios 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿Por qué dice? Me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Viene el séptimo ángel? No tus ideas, no lo que piensas, no. Entonces Pablo entendía cómo operar. Ese es el secreto. Por eso si un predicador entiende lo que el pueblo necesita, no mis ideas, no mi pensamiento, no lo que me parece. Entonces Dios trató con Pablo de esa manera, Dios tratará con cualquiera que entienda. La gente no necesita mis ideas, la gente no necesita mis consejos. La gente dijo, no, además, no quiero saber nada. Me he propuesto no saber nada. Cuando se trata de la predicación, me he propuesto no saber nada más que a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Ve? Dice el verso 3. Y estuve con vosotros, entre vosotros. El hermano Branham toma este versículo y dice, qué tremendo. Estuve entre vosotros, dice, con debilidad, mucho temor y temblor. El hermano Branham dice, ¿usted piensa que Pablo le asustaba algo? ¿Usted piensa que Pablo estaba miedoso? Ay, ¿qué dirán? Dice, si hay algo de lo que se preocupaba y temía, era de su sabiduría de él. Porque él sabía, yo soy muy capaz. Y se cuidaba, no vaya a ser que en algún momento se me filtre una palabra mía. Porque él sabía, una vez que se filtra la palabra humana en el mundo de la fe, pasa del mundo del alma al mundo del espíritu. Y en el mundo del espíritu, Satanás es el rey. En el mundo de los sentidos, es el trono de Satanás. Es el segundo cielo. ¿Ve? ¿Cómo pasamos?
¿Cómo pasamos al mundo del espíritu? ¿Ve? Cuando mezclamos la palabra en un solo punto. Eva y Adán vivían en el mundo de la fe, en el mundo del alma. Cuando vino la serpiente y dijo, Eva, no dijo Dios que no coman de todo árbol. No, Dios no dijo así, Dios dijo solo de ese árbol. ¿Y por qué? Porque moriremos. Y luego la serpiente añadió 2 letras. Dijo, no morirás. No morirás, le dijo. No es que sabe Dios que serás como Dios, serás esto. Y empezó a escuchar, dijo, una palabra mezclada. Cuando empezó a escuchar una palabra mezclada, empezó a salir del mundo del alma al mundo del razonamiento, al mundo del espíritu. ¿Cómo vino la caída? A través de la palabra mezclada. No se mezcló, no sé qué, se mezcló, solo 2 palabras se filtró ahí. Entonces, de esa manera, la serpiente empezó a jalarlo a Eva. Del mundo del alma, del mundo de la fe, al mundo del espíritu. De ahí era fácil, al mundo de la carne. Entonces es lo mismo. ¿Cómo vamos a volver? Entendiendo cómo opera nuestro hombre interior. Cómo activar nuestra fe, cómo operar. Si nosotros operamos en el espíritu, hermano, tomamos un poquito de la palabra y mucho de nuestras ideas. Un poco de la Biblia y mucho de nuestros pensamientos. Pero cuando usted opera en el mundo del alma, usted sabe, Dios, no hay escritura que diga que yo he sido enviado en la tierra para interpretar la Biblia. No hay. Pero sí hay escritura que dice que Dios enviaría el 7º ángel para interpretar su palabra. Por lo tanto, el alma dice, yo creo que Dios ha cumplido su promesa, ha vindicado su profeta, entonces tomaré la Biblia y lo leeré a la luz del mensaje. Entonces cuando tomo Corintios, un sonido incierto, ya sé, es la esfera del espíritu y la esfera del alma. ¿Cómo salimos? Se añadió a la palabra y ella aceptó escuchar un sermón donde se mezcló el lenguaje humano, el pensamiento humano. Eso lo sacó de la esfera de la fe, de la esfera de la vida, de la esfera del compañerismo con Dios, de la esfera de la comunión con Dios. ¿Cómo volveremos? Cuando entendemos que lo que entendió aquellos que operaron en fe, como entendió el 7º ángel también en este día. Pablo dijo, cuando se trata de la predicación, yo camino con temor y temblor. Me he propuesto no hablar palabras de excelencia o de sabiduría. Me he propuesto no saber nada. Solo me he propuesto saber a Jesucristo y a este crucificado. Y cuando estuve entre vosotros estuve con debilidad y mucho temor y temblor. ¿De qué temía? Observe de qué dice. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para Pablo era claro. La fe no es fe cuando el creyente oye la palabra más la idea, la palabra más el pensamiento. Oyeron en los días de Jeroboam, cierto, no puedo negar que debemos adorar, somos Israel, pero también podemos adorar fuera de Jerusalén. Cuando oyeron eso, entonces la mentira creció, es como una pequeña bola. Si rueda, se hace más grande. Y cuando rodó, a los días, bueno, solución, becerros de oro. Y cuando siguió rodando, sacerdotes de cualquier tribu. Cuando siguió rodando, fiestas en el mes 8º. ¿Se da cuenta? No hay retorno. Dice, bueno, más adelante me corrijo. No hay, hermano. Hermano Branham dijo, no podemos evitar que entre a veces el pecado en la iglesia. Pero lo que cuenta y lo que determina es qué actitud tomamos con el pecado. Si lo consentimos, esa iglesia nunca se levantará. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, esas son las cosas que debemos entender en esta hora. Entonces dijo Pablo, ve, quiero que la fe de ustedes no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y cuando hablamos, dice, esa sabiduría, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y si hablamos sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes del siglo que perecen. Mas hablamos la sabiduría de Dios, ve, en misterio. La sabiduría oculta, la cual predestinó Dios antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Leímos en San Juan, como Jesús dijo, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Aquí está el punto. Nosotros, ve, las cosas que son, ve, usted no puede, ve, las cosas que si viene de usted algo a mí, ve, del mundo de sus pies,
Jamás yo lo voy a usar en el mundo de mi cabeza. Si viene sus zapatos, no lo voy a usar como casco, como gorro. Va a los pies. Si viene de su saco a usted, no lo va a usar como pantalón o algo, como correa. ¿Se da cuenta de lo que viene de usted hacia mí? Irá al mismo lugar. Entonces Jesús dijo, lo de la carne hacia la carne y lo del espíritu hacia el espíritu. En otras palabras, si un predicador predica en la esfera del espíritu, esa palabra nunca va a ir a la esfera del alma de la persona. Si el predicador predica de la esfera de la mente, irá a la esfera de la mente de la persona. ¿Se da cuenta? Ese es el punto. Podemos hacer gran daño, a la gente. Podemos hacer gran daño operando en la mente, porque irá hacia la mente de otros. Y cuando la palabra va de la mente hacia la mente, nunca habrá resultado. Será Jeroboam en escena. ¿Qué hará Dios con Jeroboam y su gente? Dejaron de existir. Y dijo mi hermano Branham, habrá desilusiones en el juicio. Por eso en este día nos conviene, cada predicador debe entender, debe estar interesado. Como Pablo es el tipo de todo ministro. Pablo se preocupaba de la fe de ellos y sabía cómo edificar la fe de ellos. Él sabía, en el mundo de la fe, nada de mi sabiduría, nada de... Dijo, pero eso no significa que son un montón de tontos. Hablamos sabiduría, hablamos ciencia, hablamos misterios, pero no nada de este mundo. No de los príncipes de este mundo. ¿Ve? Si no hablamos la de Dios en misterio. ¿Se da cuenta? La mente no está diseñada para que la palabra de Dios se establezca. ¿Por qué? Porque la palabra es el arca. Y Dios dijo que el arca donde debería estar. Cuando nosotros, el predicador, solo recibe la palabra en su mente, solo va a ir a la mente de la gente. Pero eso es un insulto a Dios. Es como decir, ¿ve? Yo decido. Dios es como el sacerdote si hubiese parado allá, hubiese dicho, muy bien, saquen el arca del lugar santísimo y pónganlo en el lugar santo. ¿Qué hubiese pasado con ese sacerdote? Muerto. Cuando un sacerdote dijo, no puedes llevar fuego de cualquier lugar, tienes que llevar fuego del altar y encender el candelabro y las demás cosas. El otro dijo, no, tal vez llevó su fósforo. ¿Qué hizo Dios? Lo mató. Porque en ese templo no debe operarse contrario a las instrucciones de Dios. Debe hacerse las cosas como Dios dice. Es lo mismo hoy, cuando no nos interesa operar en el alma. Es lo mismo hoy. Debe quedar claro para nosotros que no podemos tener éxito como cristianos. No podemos nosotros hacer un nuevo programa. No podemos nosotros aceptar una vida cristiana solamente en la esfera del cuerpo. Es lo mismo que usted dijera, bueno, va a colocar el arca en los atrios. Era un insulto. ¿Sabe qué hubiese pasado? Nos mataba a todos. ¿Ve? Es lo mismo, una vida cristiana solo en la esfera del cuerpo mata a la gente que se acerca a usted. ¿Ve? Trae muerte, no trae vida. Porque usted se acerca tal vez vestido de cristiano, pero adentro esos demonios que están adentro pasan del uno al otro. Somos nosotros, portadores de vida o portadores de muerte. Entonces para un predicador debe haber interés en no traer muerte, en el peligro de mezclar la palabra. Como Pablo decía, me he propuesto, he decidido nada en el mundo de la fe, de mis ideas, de mis pensamientos, porque la fe de ellos no debe estar en sabiduría humana, en palabras humanas, debe estar en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces cuando nosotros, por eso un predicador puede aprender sin tener entendimiento y buenos sermones, hermano, pero si va en la esfera del Espíritu, él no tiene fe, él tiene temores, miedos, él va a sacar al pueblo de Jerusalén. ¿Se da cuenta? Dijeron, no tenemos nada que ver con Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén era, ahí estaba el rey, ahí estaba el sacerdocio. ¿Qué es eso? Melquisedec, rey y sacerdote. Rey de Salem es Jerusalén, el sacerdote de Dios. El sacerdocio y el reino en Jerusalén. ¿Cuál es el reino de Dios? La palabra de Dios. ¿Cuál es el mediador entre Dios y los hombres? Cristo, la palabra. Cuando ellos se alejaron de Jerusalén, se alejaron de la palabra y pensaron que sin Jerusalén podían adorar a Dios y podían hacer lo que querían. Cuando se alejaron de Jerusalén, ¿cuál es la palabra? Dejaron de ser. Cuando nosotros igual queremos ser cristianos sin la palabra de Dios. Y hoy día es moda ser cristiano sin la palabra. Gente 10, 15, 20 años ni sabe el mensaje que Dios envió. Solo sabe que hay un profeta que vino, que reveló 7 sellos, pero ni qué serán los 7 sellos. Cuando uno decide Jerusalén dejarlo a un lado, Jerusalén dejarlo a un lado es dejar a un lado la palabra. No hay forma de vivir y no hay forma de hacer las cosas correctas.
Traeremos líderes que Dios nunca ordenó. Traeremos fiestas que Dios no ordenó. Traeremos adoración que Dios no ordenó. ¿Se da cuenta? Zacarías. El libro de Zacarías. Capítulo 8. Libro de Zacarías, capítulo 8. ¿Qué es Zacarías? Zacarías y Ageo son los profetas que trajeron el ánimo, devolvieron la fe, la valentía para traer a escena la reconstrucción del templo después de las 7 décadas. De Zacarías. Zacarías es el que dijo: habrá luz en el atardecer. Mire lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lea Sión. Dijo el hermano Braja: cada vez que usted encuentre Sión en el Antiguo Testamento, es la novia. Se lea Sión con gran celo. Tengo un celo, o soy exigente con ellos, y con gran ira la celé. No los toleraré nada. Así dice Jehová: he restaurado a Sión. ¿Cuándo? Yo restauraré. Es Joel 2. ¿Qué es Joel 2? Probamos, Salmos 1. Deleite en la ley de Jehová. Entonces, ¿qué es? Restauración, es restauración. Entonces dice, cuando Sión es restaurada, moraré en medio de Jerusalén. ¿Y qué es Jerusalén? Se llamará ciudad de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Cuando se alejaron de Jerusalén, se alejaron de la verdad. Yo soy el camino, dijo, soy la verdad y la vida. ¿Cómo podían ser israelitas? ¿Cómo podían ser hijos de Dios? ¿Cómo podían ser adoradores fuera de Jerusalén? ¿Cómo usted puede ser cristiano? Oh, hermano, sin la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser cristiano? Imitará cristianismo, imitará las fiestas, imitará a los líderes. Todo lo hará parecer que es verdadero, pero todo es falso. Porque viene, ¿de dónde viene? ¿Ve usted? De alguien que dice un sonido incierto. Una vida cristiana sin la palabra es un sonido incierto. ¿Qué escuchará de esa gente? Hermano, ¿y esto? ¿Qué te parece este tema? Pregúntale a mi pastor. Hermano, no, la doctrina es del pastor por si acaso. Hermano, no, pregúntale al pastor. Dios, el plan de Dios es lo mismo que fue allá en Génesis. Dios encontró un caos y luego empezó a traer a escena. ¿Qué es lo primero que trajo a escena? La palabra. Y dijo Dios, la palabra. Entonces la palabra trajo a escena luz. Todo lo que pasó en Génesis 1 es el proceso de traer a escena otra vez. Lo que Dios hizo allá, trajo a escena un Edén. Dijo hermano, es solamente mostrando lo que Dios quiere traer a escena en usted. Trajo a escena vida en el mundo del mar, vida en el mundo de la tierra, vida en el mundo del cielo. Peces, bestias, aves. ¿Qué es? Nuestra vida completamente un caos, señoreaba el diablo. Pero la palabra viene para traer a escena otra vez lo correcto en el mundo del cuerpo, lo correcto en el mundo del espíritu, lo correcto en el mundo del alma. Una redención total, completa, no parcial, completa. Aleluya. Pero ¿qué es lo primero que vino? La palabra de Dios. La palabra de Dios vino a escena. Entonces lo mismo aquí. ¿Se da cuenta? ¿Cómo traer a escena? ¿Cómo activar el alma en escena? ¿Cómo pasar de la esfera del cuerpo, de la esfera del espíritu a la esfera del alma? La única manera de que nuestra alma otra vez venga a escena será cuando decidimos lo que Pablo decidió. Lo que el hermano Branca decide. No hable sus ideas, no hable sus razonamientos, no diga eso. Solo la palabra. ¿Se da cuenta Jesús? ¿Se da cuenta Jesús? Vino el diablo, pero miras esto, escrito está. Pero mire, escrito está. Pero mire, escrito está. Porque él operaba 100% en su alma. Él nunca habló sus ideas, nunca sus pensamientos. Él podía desafiarlo a todos y decir, pruébenme si yo he hecho algo contrario a la palabra. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús operaba así? Porque así opera el alma, hermano. Cuando su alma está en acción, hará protagonista la palabra de Dios. La mente no puede ser protagonista de la palabra de Dios. La mente tomará un poquito de la palabra y lo mezcla.
un poco de la palabra y lo mezcla. Pero solo el alma puede ser protagonista. La palabra de Dios en su pureza. Aleluya. Pero ¿qué es? Es decidido. Digo Pablo, es una decisión. Pero no podemos decidir si no entendemos lo que nos conviene decidir. ¿Cómo le meten a una tienda? Escoge lo que quieras. Usted dice, ¿pero qué voy a escoger? O va a un restaurante, de repente va a México usted. Ve y le dice, mira, toma la carta, a ver, pide lo que quieras. ¿Qué voy a pedir si no conozco la comida que es aquí? Entonces usted dice, ven, enséñame. ¿Qué me aconsejas? ¿Cuál sería la comida? Explícame este plato, ¿qué significa? ¿Y este qué significa? ¿Y este qué significa? Cuando usted entiende, ahora sí dice, quiero este, porque ya entiende lo que significa. Así es el mundo de la palabra. Aleluya. Para eso es el misterio, para eso es el entendimiento, para mostrarle lo que usted debe pedir, lo que usted necesita, lo que a usted le conviene, para operar fuera del mundo del espíritu, en el mundo del alma, y no vivir bajo un sonido incierto. Un sonido incierto lo sacó fuera de existencia. Y dice el hermano Branham, otra vez lo sacará fuera de existencia. Cuando nos llamamos cristianos, ¿por qué? Porque ya estamos en iglesia, porque hemos cambiado nuestra vestimenta, porque somos fieles a la iglesia, hacemos buenas obras, no fallamos a nadie, respetamos, honramos, somos dadivosos, somos acomedidos tal vez. Hermano, hacemos de todo. Qué triste, dicen, en su mente saben que están haciendo lo correcto y hasta creen en Jesucristo y hasta dicen que lo aman. Y hermano Branham dice, en un mensaje parece que es Cristo el misterio revelado, dice, y no lo sabes. Y todavía dice, la gente puede jurar que ama a Dios y pueden sentir que aman a Dios y estar perdidos. Porque la mente es engañosa. Cuando usted, pero en el alma no tiene sensaciones. El alma opera por una instrucción correcta. Por eso cuando Dios le dio a Noé, hace el arca, le dijo sus medidas, su diseño. Siento hacerlo así, no, córtalo. Tal vez le decía, oye, Zen, corta esa vara, haz tabla, corta esa medida. Uy, me salió pequeña. Bueno, no importa, lo pisamos. No, a la medida. Pero de esta manera queda mejor. ¿Qué te parece, Noé? Dios no ha dicho así. Pero así va a quedar mejor. Dios, hazlo como Dios ha dicho. Tantas propuestas de apartarse de la visión, pero Noé tenía que quedarse con lo que Dios le dio, porque fuera de la instrucción de Dios, esa arca no iba a resistir los juicios. No hay idea humana, no hay pensamiento humano que hubiese resistido los juicios. Toda obra humana de los días de Noé perecieron, por más científicos que eran. Lo que no pereció fue aquello que se hizo siguiendo el liderazgo de Dios, siguiendo la instrucción de Dios. Eso no pereció. Toda idea humana aquí va a perecer. Toda idea humana va a dejar de ser. Lo que no va a perecer es aquel que sigue el liderazgo de la instrucción de Dios. Labora bajo la enseñanza, bajo la instrucción, bajo el absoluto, que es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Todas esas cosas, esas verdades. Entonces, ¿qué sonidos? ¿Qué es Jerusalén? Ciudad de la verdad. El monte de Jehová de los ejércitos. Monte de santidad. Cuando eso ocurre, cuando la gente dice entra a Jerusalén, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con ellos? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en la calle de Jerusalén. ¿Ve? Cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. En otras palabras, piensa los estadías en Jerusalén. Cuando estás en Jerusalén, hasta la muerte se irá. Multitud de días, dice anciano, o sea, hablando que gran tiempo. Dice, ¿qué más? Las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y de muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parece maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, Dios dice que habrá un tiempo asignado. También será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, de la tierra donde se pone el sol, el occidente. Dios pensó en el occidente. Está escrito. Dijo el hermano Branham, ¿qué es luz en el atardecer? La palabra en el occidente. El mensaje de Dios para el occidente. Tuvo su tiempo Europa, tuvo su tiempo cada lugar. ¿Ve? El final de la tierra. Yo lo salvaré, ¿de dónde? De los dos puntos cardinales. ¿Ve? El oriente y el occidente. ¿Por qué? Es alfa y omega. Así como fue allá. Entonces, y de la tierra donde se pone el sol. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. ¿Se da cuenta el plan de Dios para su pueblo? ¿Es traerlos a dónde?
El plan de Dios es a Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? La palabra. Por eso se da cuenta cuando se encontró el sacerdote con el hermano Branham. Señor Branham, dijo, Dios está en su iglesia. No, señor sacerdote, dijo, Dios está en su palabra. ¿Se da cuenta el plan de Dios para usted? Es traerlo ¿a qué? Hacia la palabra. Hermano, solo los hombres, porque las mujeres no necesitan la palabra. Observe aquí el mensaje. El problema es que la palabra se hace material como de predicador. No, es un insulto, hermano. La palabra es el único medio de redención. La palabra es Jerusalén. La palabra es la luz. La palabra es la vida. Es la verdad. Y cada uno lo necesitamos. Sí, cada uno. No para enseñorearnos sobre nadie. ¿Ve? Dios es el que decide quién es el líder y todo por el estilo. Él hace. Dijo el hermano Branham, no damos dones, reconocemos. Nada más. Donde Dios opera. Pero la palabra no es un don. La palabra es el don. Es la vida. Aquí. ¿Quiero leerles algo? Sí, en el mismo mensaje, un sonido incierto, párrafo 77 dice. Ahora ustedes, observen, el hermano Branham está hablando de la palabra en escena. Ahora observe, y está tomando, ¿ve? Hebreos 6, el reproche de Pablo, ¿no? Dice, ya debieran ser maestros. Hebreos 6, este párrafo 77 dice, ustedes personas que están aquí en esta mañana, yo quiero que ustedes presten atención a esto. Ustedes tienen suficiente edad ahora. Ustedes han oído suficientes predicaciones del Evangelio, al grado, escuche, al grado que deberían ser capaces de dejar la leche y venir a una dieta verdadera, sólida del Evangelio. De llegar a un punto donde hombres y mujeres deberían pararse. No con leche, con poquito de doctrina. Dijo Pablo, debieran ser maestros. Y el hermano Branham dice, hombres y mujeres necesitan conocer la palabra. Es imposible que lo tenga en su corazón y no lo tenga en su boca. ¿Ve? Hermano, hablando la palabra, no le hace ni a un hermano, le hace predicador que hable la palabra, ni a una hermana. Es vida, es salvación, es limpieza. Esa es la palabra. ¿Ve? Pero el mal entendimiento, hermano, ¿ve? Porque no puede, el momento que nos desconectamos de Jerusalén, por eso el plan de Dios, en aquel día traeré, así como traje a la gente del oriente, también traeré donde se pone el sol, lo traeré donde Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? La verdad, la palabra. ¿Ve? No la natural solo tipifica, por eso se da cuenta que Dios no va a operar con Israel fuera de su tierra. 144,000 tienen que encontrarlos allá. Entonces dice, ve, deberían ser capaces de dejar la leche y venir a una verdadera dieta sólida del Evangelio, de llegar a un punto donde hombres y mujeres debieran pararse. Dice, Pablo dijo cuando debieran ser maestros. ¿Ah? ¿Se da cuenta? En Cristo no hay diferencia. ¿Qué es Cristo? La palabra. ¿Ve? Ahora hermano, un hermano puede tener la palabra de una manera tan tremenda. Hasta la puede presentar mejor que el predicador. Pero si Dios no lo llamó para predicar, Dios no le va a dar la influencia en ello. Que tenga la palabra de una manera tan tremenda, eso no le hace predicador. Y a una hermana que también tenga la palabra con una calidad tremenda, no le hace predicadora. ¿Ve? Dios escogió sus dones y los va a vindicar, los va a honrar. Pero la palabra es el plan de Dios para su pueblo, para su gente. Jeremías 31 decía que el plan de Él es que no, en aquel día me conocerán todos, del más pequeño al más grande. Nadie dirá, conoce a Jehová, todos me conocerán. Cuando ustedes debieran ser maestros, ustedes tienen que ser enseñados todavía. Dice, Pablo reprochó a la gente. Entonces hermano Branham coloca esto. Para él fue claro, hermano. Hermano Branham fue el que más combatió a las mujeres predicadoras, más que Pablo. Pero eso no significa que ellos no tengan la palabra, si debieran ser maestros, hombres y mujeres. ¿Ve? No debemos nosotros, hermano, ¿con qué autoridad nosotros cambiaríamos el mensaje? ¿Ve? Hermano, la mujer sí puede ser ministro. Estamos locos espirituales. ¿Ve? Pero que no tenga la palabra no tiene nada que ver con un don, que es aparte, hermano. Un don de ministrar, de ejercer un poco de autoridad para que las cosas marchen bien. ¿Ves? Es Dios. Hermano, hay alguien que puede
saber cantidad de la palabra. Si Dios no lo da la influencia, nadie lo va a tomar en cuenta. ¿Entiende? Pero mire el plan de Dios, lo que es. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, una vez más, dice el hermano Branham, está tomando, cuando Jesús dijo, estreche la puerta y angosto es el camino, el párrafo 76 del mensaje sonido incierto, dice que cuando Jesús dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Estreche la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿De qué está hablando? De que muy poca gente operará en el alma. Porque la palabra solamente, hermano, la palabra no puede ir a la esfera del cuerpo y del espíritu, no puede ir a los atrios y al lugar santo, tiene que ir al lugar santísimo. Y cuando nosotros aceptamos ser cristianos sin la palabra, vivir en ese mundo es vivir en el mundo de atrios y lugar santo. Y dijo el hermano Branham que cuando Jesús murió era para decir que se acabó el tiempo donde el pueblo solo llegaba hasta atrios y lugar santo. El velo se rasgó para mostrar que si usted no entra al lugar santísimo está muerto. Y en el lugar santísimo, ¿quién es protagonista? La columna de fuego, que es el Espíritu Santo, y el arca, que es la palabra. No pueden estar separados la palabra y el Espíritu. Dijo, muerte es no entrar ahí al lugar santísimo. En otras palabras, muerte es no entrar, no operar en el alma. Eso es muerte hoy. Porque hoy día, ve usted, la palabra debe entrar al corazón. En aquel tiempo solo era un sacerdote, el pueblo no podía, pero murió Cristo. Ahora, dice, hombres y mujeres debieran ya ser maestros. Pues si el tiempo ya pasó, tengo 10 años y debe darnos vergüenza que no somos maestros en la palabra. Eso está bajo el juicio de Pablo y el hermano Branham lo recalca otra vez. ¿Ve? Entonces mire cómo Pablo enfocó estas cosas, cómo el hermano Branham enfocó estas cosas. Entonces, cuando nosotros decimos ser predicadores en la esfera de la mente, puedo yo predicar tal vez un sermón de 5 horas, tan exacto, preciso, perfecto, con datos, con fechas, con un mapa, con pizarra, con ejemplos, con todo, tan tremendo. Y viene otro en la esfera del alma y va a lograr en 5 minutos, va a tener más resultados con la gente que 5 horas. El resultado de un predicador depende de dónde él está operando. Si él opera solamente en la mente, la gente oye, termina el culto, no pasa nada en ellos. Pero cuando ese predicador está operando desde la esfera del alma, entonces la palabra del alma no puede ir a su mente, puede ir a la esfera del alma recién. Recién hay posibilidad. Que la persona decida ya solo llevarlo a su mente es cosa de él. Pero ya hay posibilidad de que la palabra vaya a su alma. Y cuando va al alma, automáticamente, ¿qué sucede? Cuando la palabra va al alma, oh hermano, esa persona usted lo va a ver. Dijo el hermano Branham, cuando el osito, ¿ve? Entró a comer miel, terminó el culto y ya estaba la gente, los osos a su alrededor, lambiendo y lambiendo de él. Dijo, ese es un creyente que opera en el culto en su alma. Si el predicador operó en su alma y el creyente en su alma, sale el culto y todos los demás osos van a estar a su alrededor, siguiendo, lamiendo. ¿Cómo fue? ¿Y esta parte cómo fue? ¿Y esta parte cómo fue? Después del culto, sigue desenvolviéndose la predicación. Pero cuando no es en el alma, cuando el predicador no opera en el alma, termina el culto, cada uno a sus negocios. Se acabó todo. ¿Se da cuenta? Entonces el hermano Branham nos enseñó lo que es real y lo que no es real. Estuve comiendo miel, ni huele esa miel. Pero cuando estuvo realmente comiendo miel y se embarró, no necesita decir que estuvo comiendo miel. Por todo lado de él está la miel. Eso es lo que Jesús dijo, ser sal de la tierra, ser luz, para que los que están en vuestro alrededor puedan ser alumbrados por vuestra luz. Aleluya. Esas son las cosas. ¿Se da cuenta? Oh, hermano, qué tremendo es. ¿Cómo es que la palabra de Dios puede abrirnos y darnos entendimiento de estas cosas? Tenemos que ser muy responsables. Cada predicador, cada cosa, hermano, la Biblia habla, Apocalipsis 9, uno no entiende por qué viene. Dijo, cuando nosotros no entendemos eso, ¿ve? De repente como predicador, como padre,
usted no entiende que va a responder por aquellos que están bajo su influencia. Cuando un predicador, usted no entiende que va a responder por el resultado de su gente. Cuando no entendemos eso, dice el ejército de Apocalipsis 9 vendrá contra nosotros. Permítame leerle el único lugar provisto por Dios para la adoración. ¿Ve? Dice aquí, el párrafo 224, del único lugar provisto por Dios para la adoración, dice: Señor, que la condición mental, dice, la edad nerviosa en que esta gente vive, les está presionando fuera de su mente, para que así se cumpla exactamente lo que las Escrituras dicen y prometen, las grandes y horrorosas cosas que vendrán sobre la tierra, las langostas con cabello largo, es Apocalipsis 9, para perseguir, dice, a las mujeres que se cortaron el cabello, y diversas cosas horrorosas que podrán ver claramente, Señor, en esta condición mental debilitada en que se encuentran, y luego clamarán a las piedras y a las montañas, mujeres que crían perros y gatos en lugar de levantar hijos para honrarte a ti. ¿Se da cuenta? Hermano, la mujer tipifica una iglesia. ¿Se da cuenta que la iglesia hoy, las mujeres allá no quieren hijos, quieren perros, gatos y dar su cariño ahí? Pero eso no son, mire esas mujeres, pero eso revela cómo está la iglesia. En vez de tener hijos de Dios, tiene perros, gatos, cerdos, zorros, tigres, de todo animal. Lobos. Ni a bien usted le dice algo, ¡oh! Ni a bien ven un poco de lodo sucio, rápido se lanzan ahí. Dice, Dios va a demandar a esa iglesia, porque iglesia es mujer. ¿Qué está haciendo? Debiera tener una maternidad sagrada, debiera levantar 10 hijos para Dios. Pero en vez de eso, su amor lo coloca en bestias, en animales. En vez de eso, la iglesia amando pecadores, mediocres, tibios, sucios. ¿Ah? Para eso va a venir Apocalipsis 9, dice. ¿Ve? Observe. Dice, ve. Gritarán a las montañas, mujeres que crían perros y gatos en lugar de levantar hijos para honrarte a ti, Señor. Dice. Y las madres a quienes le diste hijos y los concibieron. Dice, ¿pero qué hacen? Dice, ellas los soltaron en las calles para que hagan lo que les guste. ¿Se da cuenta? Y creyentes, ve una iglesia de repente que aparecen creyentes, que quieren ser hijos de Dios. Pero la iglesia los suelta que hagan lo que quieren. Pastor Faye, no te preocupes, voy a orar por ti, pero pórtate bien. Sí, papá Eli. Y luego siguiendo a adulterar otra vez, siguiendo a fornicar. Hijo, ¿qué te dije? Ya papá, está bien, voy a cambiar. Mentira. Dijo, ¿qué creen que hará Dios cuando mueve sus hijos a la iglesia? ¿Cuán interesados estamos, hermano? Para que en esa iglesia, en ese hogar del Señor, ¿ve?, se manifieste reales hijos de Dios. Pero ¿qué dicen las madres? Los soltaron a la calle, que sus hijos hagan lo que quieren. Lo mismo es la iglesia, los predicadores permitiendo que sus congregantes hagan lo que quieren, o deshonren la palabra. Para ellos, dijo, no hay ningún cielo. Apocalipsis 9, el ejército de langostas. Pero operar en la mente nos hace confiar con tales que estén en la iglesia. No importa que estaban en Jerusalén, en Israel, pero tenía que ser adorar en el lugar que Dios escogiere. Todo lo demás eran sonidos inciertos. ¿Dónde los terminaron? En separación eterna. Y cuando nosotros no entendemos, hermano, ¿ve?, el requerimiento de Dios para esta hora, que debemos luchar por ser serios en nuestra fe. ¿Qué pasa contigo? ¿No amas la palabra? ¿Qué haces aquí entonces, hermano? Tienes un mundo entero para pecar. Vete. Aleluya. Debemos ser serios en la fe. Porque el que realmente quiere agradar a Dios, imposible que Dios no le dé entendimiento y sabiduría para operar lo que quiere. No, pues yo quiero ser cristiano y seguir fallando. No, yo he decidido porque quiero ser cristiano como debe ser. Nadie me obligó a mí. Tampoco a usted le han obligado a aceptar este mensaje. Usted decidió. Pero decidamos seriamente, pues. ¿Ve? Pero falta de seriedad. Los dio hijos, los soltaron, que se vuelvan, ¿qué? Pandilleros. Con razón dijo, no es delincuencia de los jóvenes, delincuencia de los padres. Dijo, no es delincuencia de la iglesia, es delincuencia de predicadores. Si la iglesia quiere hacer lo que quiere, búsquense un predicador, pues. Prefiero tener compañerismo con uno o con dos, pero que amen la palabra, hermano. Porque las cosas de Dios son serias. Todo se acabará si no fundamentamos nuestra fe en el lugar que Dios escogiere. ¿Ve? Eso es la palabra, en el alma. Todo será vano. ¿Y operaremos qué es? Piénselo. Toda feria, toda fiera, todo espíritu inmundo, toda ave sucia en los días de Jeroboam. ¿Dónde está el pueblo hoy? ¿Dónde está esa gente hoy? No existe. Los que están allá son los que se quedaron en Jerusalén. Se portaron mal, Dios los castigó por 7
décadas. Y los volvió, reedificaron Jerusalén. Se portó mal, los castigó. Rechazaron su Mesías, los castigó. Y por 2000 años fueron esparcidos, pero volvieron allá. ¿Por qué? Porque ellos nunca se desconectaron de Jerusalén. Y usted es un cristiano que hace protagonista de la palabra y por ahí se porta mal, va a recibir. Va a ser alineado, pues Dios le va a enseñar obediencia. Pero cuando usted ve la gente hace lo que quiere y no les pasa nada, no son hijos. Y Dios no castiga hijos ajenos. Dios cría bien a sus hijos. Él no se va a los vecinos a castigar a los hijos del vecino. No, no, no. Él, sus hijos, su casa, su hogar. Aleluya. Y Dios nunca dejará que la iglesia de Él haga lo que quiere. Él mostró lo que haría. Vino, entró al templo. Dijo, ¿qué hacen estas cosas aquí? No, que el sacerdote nos ha dicho. Cogió el látigo. Eso solo para mostrar lo que hará cuando entra una vida. Porque ese templo natural solo es paralelo a nuestra vida. Nosotros somos el verdadero templo. Nosotros. Si Él viene a su vida, va a coger el látigo y va a enseñar que en su casa es casa de oración, no casa de negocios, de tantas cosas. ¡Aleluya! Esa es la palabra de Dios. Oh, hermano. Vámonos poniéndonos de pie. Vamos poniéndonos de pie. Es bueno, una bendición poder reunirnos y mirar estas verdades. Aleluya. Un sonido incierto. ¿Ve? Es terrible, hermano. ¿Cómo es que el hermano Braga dijo? Ahí está la trompeta que suena. Pero solo hace bulla. Pero cuando empieza a sonar sonidos de guerra, espera. ¿Ve? Entonces la gente empieza a ajustar. Cuando empieza alguien aquí a sonar el teclado, nada. Pero cuando empieza a sonar la nota, ya sé, ahí está el canto. Tiene sentido. Y cuando es la predicación de la mente, el alma no lo recibe. Es como que no existiera. Una vida cristiana solo en esfera de la mente, para el alma no lo detecta, no lo activa. Es como que usted quisiera conectar el cargador, no mete a la tierra y que se cargue su celular, lo que sea. No, hermano. Usted dice, pero ahí está, buen cargador, buen celular, no sé qué pasa. Tantos años, yo le pido al Señor que me cambie, no quiere. Sin la palabra, decida como Pablo. No quiero saber nada con mis ideas. Quiero ser protagonista de la palabra de Dios. Y usted va a ver los resultados. Aleluya. Es ser sinceros, hermano. Gloria al Señor. No se enciende una luz para esconderse. No se enciende. La palabra en un corazón de la gente, dijo, detenerla a esa persona. Él va a ser un testigo de la palabra del Señor, un testigo de Cristo. Gloria al Señor. Oh, hermano, es tremendo eso. O sea, que logremos ver a la palabra como lo que es. Pero es terrible cuando, hermano, la gente insulta la palabra de Dios solamente pensando que es material del predicador. Eso es romanismo. Es romanismo. No, ustedes, el pueblo, no están capacitados para entender. Y yo escuché de un predicador también del mensaje. Hermano, dice, el pueblo no entiende. Ellos no están diseñados. Nosotros estamos diseñados. Nosotros captamos, luego ellos dependen de nosotros, que nosotros les damos. ¿Se da cuenta la soberbia, la altivez? Ese pensamiento de Roma. Hay que tener, un estudio especial y el sacerdote lo tiene. Ustedes no, dijo. Por eso hoy día dicen, no, vamos a tratar, y lo harán en la tribulación, de prohibir cualquiera no puede ser predicador. Dice, ¿por qué? Porque va a traer doctrinas cerradas. Tiene que ser uno que estudió, que el colegio de cardenales, de lo que sea, le dio su título. Eso va a tomar lugar. ¿Por qué? ¿Ve? Porque están elevando la capacidad humana más que la palabra. Pablo, el perito arquitecto, no fue así. Elevó la palabra más que su capacidad humana. Hagamos lo mismo y tendremos el mismo resultado. Vamos a orar, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos. Y bueno, si Dios permite y nos da tiempo, continuaremos mañana. Pero estas cosas que sirvan para darnos entendimiento e interés en la verdad que nos conviene. Es clave que vaya asimilando cómo es pasar del mundo de la mente al mundo del alma. ¿Cuál es el medio que activará el mundo de nuestra alma? No es cualquier poder. Su hermano Branham dijo, en esta hora es viajar, porque es salir de un mundo, del mundo del primer cielo, ve al mundo del segundo cielo. ¿Se da cuenta? Medios llevaron al hombre a conectar los dos mundos. ¿Qué es? Ondas de radio, televisión, es tan veloz. Cuando nosotros operamos en el primer cielo, el segundo. Hoy puede, a través del segundo cielo, que es ondas de radio, televisión, celular, todo. Usted puede llevar su voz, ponerlo en segundos en cualquier país. Su video, su imagen. ¿Qué es? Segundo cielo, cuarta dimensión.
¿Se da cuenta cuando se opera otra dimensión es más poderosa? ¿Ve? Usted empieza a gritar, no le escuchan a la otra cuadra. Habla despacio y le están escuchando por cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Ciencia. Ha logrado conectarse con otra dimensión. La ciencia humana, ¿ve? Conecta a cuarta dimensión. La ciencia de Dios conecta a la sexta. Aleluya. Y podemos nosotros, ¿ve? Oír la voz que parece tan lejana. Será tan cercana la palabra del Señor a nuestro corazón. ¿Qué es? ¿Ve? Entendimiento, hermano, de cómo las cosas son tremendas. Antes, ¿ve? Una carta o para hablar con alguien. Ahora, ¿se da cuenta? Es tan fácil, es tan tremendo. ¿Ve? Si el hombre con ciencia natural y ciencia humana de príncipes que perecen, cuanto más la de Dios, la que Pablo está hablando. Él podía decir, ha estado conmigo el ángel del Señor. Él podía decir, sé cómo la fe puede ser correcta y pura. Sé cómo la fe de ustedes puede ser edificada en el poder de Dios. Él podía trabajar con el hombre invisible de la gente. Él no estaba trabajando con la esfera del cuerpo de la gente. Él entendía de dónde debe dirigir la palabra. Él no predicaba un sermón por predicar, porque es hora de culto y son 1 hora y tantos que debo predicar. No, él entendía dónde dirigir la palabra. Aleluya. Vamos a orar, vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias por este día que nos das y la bendición, Señor, de estar reunidos alrededor de tu palabra y la fe siendo, Señor, proyectada hacia los corazones de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por todo ello. Suplicamos, Señor, que cada día puedas hallar en nuestro corazón el anhelo de revelación, de pleno entendimiento, Señor, de nuestra relación contigo, de la realidad, Señor, de la vida cristiana. Y si hay eso, tú, Señor, responderás como respondiste el clamor de este eunuco, Señor, que te quería entender y quería saber. Igual, Señor, la samaritana, diste respuesta y resultados de esa respuesta. Por lo tanto, Señor, creemos que lo mismo tomará lugar en cada vida y te agradecemos por ello, con expectativa de ver, Señor, esos resultados de tu palabra, que no volverá vacía, producirá resultados de beneficio, Señor, para cada vida y de regocijo también para ti, porque lo que pagaste en la cruz, Señor, tendrá resultados, Padre. Por lo tanto, Señor, te damos gracias por todo ello, en el nombre de Jesucristo. Nos encomendamos a ti, muy agradecidos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga a todos.